Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez pues entramos en materia ya con el mercado cambiario colombiano cerrado. Recordemos, opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde pues como último valor. Entonces acá nos muestra el CTFX una cifra de 3.757 pesos con 80 centavos. Si se tiene en cuenta que el cierre en el spot de la jornada anterior fue de 3.743 pesos con 30 centavos, tenemos un poco más de 14 pesos de subida, esto al cierre. En promedio, la divisa se negoció en 3.764 pesos con 92 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado, que regirá hasta el martes, recordando que el lunes será festivo por el día, o mejor, por la independencia de Cartagena, pues tendríamos una TRM al alza desde la oficial de hoy, que recordemos fue de 3.719 pesos con 60 centavos. Como se observa en la gráfica, pues fue un día, digamos, de altibajos, tal como ocurrió ayer, pero pues digamos que se operó con algo de estabilidad, si se quiere, hacia las últimas horas de operación. El valor mínimo que alcanzó en la sesión fue de 3.750 pesos con 50 centavos y el máximo 3.795 pesos con 90 centavos. Como lo referenciamos esta mañana, esto ocurrió incluso en los primeros 40 minutos de operaciones y posteriormente digamos que por eso hablábamos de una estabilidad, porque pues digamos se mantuvo entre niveles de 3.750 y 3.765 casi en la mayoría de la operación del día. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron finalmente 1.089 millones de dólares en un total de 1.548 operaciones. Eso sí, una jornada muy promedio para este mercado cambiario colombiano y pues que básicamente cierra con un dólar de alza después de haber alcanzado en la sesión anterior mínimos desde junio del 2021. Les cuento que el franco suizo, esto a nivel internacional, se apreció este viernes debido a que la caída de los mercados bursátiles mundiales llevó a los inversores a buscar refugio en activos seguros, mientras que la libra esterlina se debilitó tras un informe que indica que el presupuesto del Reino Unido no incluirá aumentos en el impuesto sobre la renta. Las crecientes expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés estables en diciembre, en lugar de seguir flexibilizándolos, han mermado el apetito por el riesgo. El jueves, varios funcionarios de la Reserva Federal mostraron cautela ante nuevas medidas de flexibilización monetaria, citando preocupaciones sobre la inflación. Los inversores ahora ven un 50% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre. El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Smith, dijo el viernes que sus preocupaciones sobre la inflación excesiva van mucho más allá de los efectos puntuales de los aranceles por sí solos, en nuevas declaraciones que indicaron que podría volver a disentir en la reunión de la Reserva Federal de diciembre si los responsables de la política monetaria optan por recortar nuevamente los costos a préstamos de corto plazo. Con ese contexto, pues entonces revisar cómo se comportó y se comporta hasta ahora el DXY, recordemos, indicador del dólar, que básicamente mide la fortaleza de la divisa a nivel internacional. Y pues ahí tenemos un DXY llevado al alza. Esta mañana apuntábamos que básicamente una estabilidad, pues apenas tenía caídas del 0,01%, 0,02% y incluso aumentos de 0,01%. Ya se consolidó un poco más ese movimiento al alza, por lo menos en la jornada de este viernes, y este DXY básicamente llega a 99,35 puntos, es decir, un poco de fortaleza del dólar en lo que se refiere precisamente a la jornada de este viernes, y si lo observamos precisamente en pantalla, pues a ver mucho más claro ese movimiento. Como hablábamos, habían caídas muy, digamos, seguidas desde el pasado 4 de noviembre, cuando alcanzó un nivel de 100,40 puntos aproximadamente, en un movimiento de fortaleza bastante a nivel internacional, y posteriormente caídas consecutivas como bien se señala. Lo que marca hoy básicamente es un rebote después de sesiones de pérdidas consecutivas para el dólar, que finalmente, y pues teniendo el comportamiento semanal ya claro, pues va a subir hoy, pero a nivel semanal sí va a registrar pérdidas la moneda estadounidense, esto refiriéndonos al plano internacional. Les cuento por otro lado que Estados Unidos anunció que alcanzó acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, los cuales permitirán reducir el costo de productos como las bananas y el café para los consumidores estadounidenses. Estados Unidos anunció el jueves que alcanzó acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Poco después de visita en Washington, el canciller argentino Pablo Quirno indicó en X que el acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países. El presidente argentino, Javier Milei, celebró el acuerdo.
De la tremenda noticia que acaba de salir es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Los 4 países latinoamericanos aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, entre ellas las agrícolas, según indicó la Casa Blanca en 4 comunicados separados que publicó en su página web. Se trata de la más reciente serie de pactos alcanzados desde que el presidente Donald Trump lanzó su guerra arancelaria en abril. En consecuencia, los precios de productos como las bananas y el café en el mercado estadounidense podrían bajar, en medio del descontento de los consumidores por el aumento del costo de vida en la segunda presidencia de Trump. Un alto funcionario estadounidense indicó a periodistas que los aranceles generales del 10% impuestos a productos provenientes de Guatemala, El Salvador y Argentina, y del 15% a los provenientes de Ecuador, permanecerán sin cambios, pero que habrá una reducción en un cierto número de mercancías. Guatemala suministra el 41% de los plátanos importados por Estados Unidos y Ecuador el 19%. En contraste, Argentina se comprometió, por ejemplo, a abrir su mercado al ganado y a las aves de corral estadounidenses, así como a simplificar la entrada de carne de res desde ese país. Algunos de los acuerdos anunciados el jueves también garantizan, según el alto funcionario, el acceso de Estados Unidos a minerales estratégicos. Los 4 países también se comprometieron a no imponer aranceles a los servicios digitales de Estados Unidos. Además, la justicia británica dictaminó que el gigante minero australiano BHP es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil, ocurrido en 2015, lo que abre el camino a miles de millones de dólares en indemnizaciones. La justicia británica determinó el viernes que el gigante minero australiano BHP es responsable de uno de los peores desastres medioambientales de Brasil. El 5 de noviembre de 2015, el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundaos, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais, mató a 19 personas. También arrasó varias localidades y arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, que se extendió a lo largo de 650 kilómetros por el río 12 hasta el Océano Atlántico. El tribunal consideró que BHP como contaminador es estrictamente responsable. La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberá ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026. Entre los afectados se encuentran 31 municipios brasileños, empresas y varias comunidades indígenas. Era una tragedia que dejó a más de 600 personas sin hogar, mató a miles de animales y devastó zonas de selva tropical protegida. BHP tenía 2 sedes en el momento de los hechos, una de ellas en Londres, lo que explica este juicio en la capital británica. Los demandantes recurrieron al tribunal al no estar satisfechos de los procesos que se llevaron a cabo en Brasil, reclamando por daños y perjuicios el equivalente a más de 47.000 millones de dólares. Y continuando con más información, aquí en Primera Página les cuento que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo relativamente sin cambios este viernes, mientras los inversores analizan las perspectivas de las tasas de interés y la reciente caída de los precios en Wall Street. Los rendimientos fueron más bajos a primera hora del día, después de que los 3 principales índices bursátiles estadounidenses, junto con el Russell 2000, bajaran, esto teniendo en cuenta que las acciones tecnológicas registraron su peor desempeño en un solo día desde el pasado 10 de octubre. Esta semana, los inversores han estado vendiendo sus acciones tecnológicas ante la creciente preocupación por sus niveles de valoración. Los inversores también han estado siguiendo de cerca la situación de la economía estadounidense después de que el presidente Donald Trump promulgara el miércoles por la noche una ley de financiación que puso fin al cierre del gobierno más prolongado de Estados Unidos. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra. Esto ha centrado la atención de los inversores en la próxima decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, cuya decisión depende en gran medida de los datos económicos. Según la herramienta FedWatch, los operadores ahora estiman en más del 51% la probabilidad de que el Banco Central recorte su tipo de interés de referencia un día en un cuarto de punto porcentual durante su reunión de diciembre. Esto supone un descenso, si se quiere, notable con respecto a principios de esta semana. Durante el cierre del gobierno, las agencias gubernamentales, cabe recordar, no pudieron publicar informes clave, incluidos el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor y el informe de nóminas no agrícolas.
lo que significó que los inversores operan a ciegas con respecto a datos económicos macro en territorio estadounidense. En ese sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que algunos datos económicos recopilados durante el cierre del gobierno podrían no llegar a publicarse nunca. Abro comillas, el cierre del gobierno por parte de los demócratas dificultó enormemente que los economistas, inversores y responsables políticos de la Reserva Federal recibieran datos gubernamentales cruciales. Cierro comillas, esto fue lo que dijo la funcionaria. Y en este caso, pues revisamos cómo se comporta la deuda pública a esta altura. Como referenciábamos en un inicio, tenía comportamientos a la baja, incluso estables, y ya digamos que suben un poco a esta altura de la jornada en cuanto a su tasa se refiere. El bono de referencia a 2 años sube parcialmente 2 puntos básicos y llega a una tasa del 3,61%. El bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, sube 3 puntos básicos y llega al 4,14%. Recordemos que la deuda pública tiene un comportamiento inverso, es decir, cuando sube en tasa, el papel está perdiendo valor de mercado, por lo que podríamos hablar a esta altura de una desvalorización de las principales referencias en territorio estadounidense. Y continuando con más información, les cuento que los precios del petróleo suben alrededor de un 2% este viernes, impulsados por los temores sobre el suministro después de que el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro detuviera las extracciones de petróleo tras un ataque con drones ucranianos que alcanzó los depósitos de petróleo en el importante centro energético ruso. El ataque dañó un barco en el puerto, bloques de apartamentos y un depósito de petróleo en Novorossiysk e hirió a 3 miembros de la tripulación del buque, según informaron funcionarios rusos. El puerto suspendió las exportaciones de petróleo y el monopolio de oleoductos Transfer interrumpió el suministro de crudo al punto de salida, según fuentes de la industria. Además, afirman que los envíos de petróleo crudo a través de Novorossiysk alcanzaron los 3,22 millones de toneladas o 761.000 barriles diarios durante octubre, con un total de 1,79 millones de toneladas de productos petrolíferos exportados. Los índices de referencia apuntan a una subida esta semana. El Brent gana alrededor del 1% hasta el momento, mientras que el WTI ha escalado un 0,8%. El aumento de los precios se produjo después de que tanto el Brent como el WTI cayeran alrededor de un 3% el miércoles, lastrados por un informe de la OPEP que indicaba que la oferta mundial de petróleo igualaría la demanda en 2026, en un nuevo cambio con respecto a sus proyecciones anteriores de un déficit de la oferta. El jueves, la Administración de Información Energética de Estados Unidos informó de un aumento mayor al esperado en las reservas de crudo estadounidenses durante la semana pasada, mientras que las reservas de gasolina y destilados cayeron menos de lo previsto. Las reservas de crudo aumentaron en 6,4 millones de barriles hasta alcanzar 427,6 millones en la semana que finalizó el 7 de noviembre, según la entidad. Esto frente a las expectativas de las encuestas que estimaban en este caso un aumento de 1,96 millones de barriles al final de la anterior semana. Los inversores también están atentos al impacto de las sanciones occidentales en el suministro de petróleo ruso y en los flujos comerciales. Estados Unidos impuso sanciones que prohíben los acuerdos con las compañías petrolíferas Lukoil y Rosneft después del 21 de noviembre como parte de los esfuerzos para llevar al Kremlin a conversar sobre paz en Ucrania. Cabe también, por otro lado, JP Morgan informó que se han añadido a las reservas en buques de tanque alrededor de 1,4 millones de barriles diarios de petróleo ruso, o casi un tercio del potencial de exportación marítima, a medida que la descarga se ralentiza debido a las sanciones estadounidenses contra las dos petroleras rusas. La descarga de cargamentos podría volverse mucho más complicada después del 21 de noviembre, fecha límite para recibir el petróleo suministrado por las compañías, esto lo agregó el banco. Básicamente, con este panorama, pues observemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea y el de referencia mundial, y que ya sube por encima del 2% a esta altura. Tenemos que gana 2,17% y ya llega a los $64 con 38 centavos por barril. También pues ahí recuperando algo de las pérdidas anteriores y pues subiendo con un poco de fuerza para finalizar la semana este petróleo de referencia mundial, que básicamente es el fundamental de empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Ahí lo que sucede con el Brent. Y ahora revisar el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que sube casi que en igual magnitud, comportamientos digamos muy similares,
ya que sube 2,45% y llega a los $60,13 por barril. Aquí pues la noticia es que el WTI vuelve a recuperar ese nivel clave de los $60 y pues esto al cierre de la semana resulta bastante interesante después de operar en niveles de 57 y 58 dólares en gran parte de la misma, después obviamente de esa caída estrepitosa, si se quiere, de la jornada del miércoles tras las actualizaciones de proyecciones por parte de la OPEP y otras entidades del sector minero energético. Les cuento que la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos pidió que más países contribuyan a financiamiento en momentos que ya no cuentan con los aportes de Estados Unidos y que sus operaciones están en riesgo, especialmente en la Franja de Gaza. Lazzarini, the Commissioner General of the UN. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos pidió el jueves que más países contribuyan a su financiamiento en momentos en que ya no cuenta con los aportes de Estados Unidos y que sus operaciones están en riesgo, especialmente en Gaza. Estados Unidos, históricamente el mayor donante de la agencia, suspendió su financiación tras las denuncias de Israel de que empleados de este organismo participaron en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Short answer on the salary, yes, they are still paid. En resumen, sí, sigue cobrando. Como saben, la situación en la Agencia para los Refugiados Palestinos es muy inestable porque estamos constantemente al borde del colapso financiero. Básicamente vivimos al día, semana a semana, mes a mes. Sé que a día de hoy podremos pagar los salarios de noviembre, pero no tengo ni idea si podremos pagarlos de diciembre. Today we will be able to process our salaries in November, but I have no idea or no visibility if we will be able to process our salary in December. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos calculó que el déficit previsto entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026 ascendería a aproximadamente $200 millones. Actualmente la agencia tiene cerca de 75,000 refugiados en un centenar de los locales en la Franja de Gaza. En los últimos 2 años proporcionaron más de 15 millones de consultas de salud médica básica. Hoy el promedio diario es de 14,000. Además, con UNICEF y la OMS lanzaron una campaña conjunta de vacunación. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró que la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos no desempeñaría ningún papel en la posguerra. No obstante, Lazzarini indicó que desde la implementación del alto al fuego han ampliado e intensificado sus servicios. Y antes de finalizar, pues revisaremos cómo se comporta el dólar en su modalidad Next Day, que recordemos por sus bajos volúmenes no es tenido en cuenta, digamos, dentro del horario oficial, pero puede servir como un referente de cómo puede operar el dólar en la jornada oficial del día siguiente. En este caso sería la del día martes en territorio colombiano. Haciendo un recordario de cómo cerró el dólar en el spot, 3.757 pesos con 80 centavos, como dijimos, cerró al alza. En promedio se negoció en 3.764 pesos con 92 centavos y en cuanto a los volúmenes de negociación, que es el factor diferencial entre el spot y el Next Day, pues tuvimos que se transaron 1.089 millones de dólares en un total de 1.548 operaciones. Ahora revisamos el Next Day, que recordemos esta semana también durante el martes operó en dicha modalidad por el festivo en el día de los veteranos en territorio estadounidense, y pues ya en esta modalidad Next Day tenemos una cotización de 3.756 pesos con 15 centavos, es decir, si se compara el spot versus el Next Day, pues acá tenemos una caída de un poco más de un peso a esta altura de la jornada. Podemos hablar de que opera de momento con una relativa estabilidad. En la modalidad Next Day el promedio de negociación es de 3.769 pesos con 29 centavos y de momento la divisa también fluctúa en esta modalidad y en esta sesión entre un mínimo de 3.753 pesos y un máximo de 3.792 pesos con 40 centavos, muy parecido también a lo que ocurrió con la sesión en el spot, pues un movimiento muy fuerte en un inicio y después, si se quiere, estabilidad en un rango básicamente razonable de 10 o 15 pesos. Aquí vamos con el factor diferencial, básicamente como se diferencian básicamente el spot y el Next Day, ya que acá hay negociados de momento 162 millones de dólares en un total de 48 operaciones, y si veíamos en la sesión spot, pues se superaron los 1.000 millones de dólares transados y las 1.500 operaciones, entonces ahí precisamente ese factor diferencial, y pues ya también cambia hasta ahora, ya vemos que opera sobre los 3.758 pesos, es decir, que contra el spot está subiendo levemente, por eso decimos opera con una relativa estabilidad el dólar en su modalidad Next Day, que recordemos va hasta las 4:30 de la tarde. Con esta información llegamos al final de este espacio. Primera página, el canal de los negocios.